Me hubiera gustado saber que jugar mucho y aprender mucho son cosas completamente distintas. Las horas pueden convertirte en alguien con más experiencia, o simplemente en alguien que repite los mismos errores. También habría querido entender que el rango no siempre refleja tu nivel real. Hay partidas donde juegas increíble y pierdes, otras donde apenas aportas y aún así ganas. Confundir el resultado con el progreso termina convirtiendo cada derrota en una crisis y cada victoria en una ilusión. Nadie me explicó que el cerebro odia cambiar. Cuando una jugada funciona unas cuantas veces, intenta convertirla en una costumbre. El problema aparece cuando el juego cambia y tú sigues respondiendo como si nada hubiese ocurrido. Pensaba que jugadores más buenos veían cosas que yo jamás podría comprender. Después descubrí que muchas de sus decisiones parecen obvias, una vez que aprendes a formular las preguntas correctas. Hubiera agradecido saber que el piloto automático es uno de los rivales más fuertes del juego. No aparece en el marcador, pero consigue que dejes de analizar, dejes de observar y empieces a reaccionar por costumbre. Otra sorpresa fue descubrir que el miedo también modifica la forma en que juegas. Cuando tienes demasiadas ganas de ganar, empiezas a proteger el rango en lugar de buscar buenas decisiones. Sin darte cuenta, el objetivo cambia. Con el tiempo entendí que copiar no es aprender. Puedes memorizar la posición exacta del otro jugador, pero si desconoces por qué estaba ahí, esa misma jugada terminará fallando cuando el contexto sea diferente. Algo que nadie suele mencionar es que el juego también te estudia a ti. Tus rivales observan patrones igual que tú observas los suyos. Cada decisión repetida hace que seas un poco más difícil de leer. Después comprendí que muchas derrotas no aparecen porque cometiste un gran error. Surgen porque dejaste de hacer pequeñas cosas correctamente. Revisar un ángulo, escuchar un sonido, esperar un segundo más o comunicar información sencilla. Y quizá, lo que más me hubiera gustado entender desde el principio, Valorant no recompensa a quien siempre tiene razón, premia a quien es capaz de abandonar una idea en cuanto descubre que la realidad cambió, porque mejorar nunca consistió en acumular respuestas, consiste en hacerse preguntas cada vez mejores.